Gracias. Gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con el estudio de la familia, ¿verdad? Es importante que podamos notar en este tiempo que vamos a estar observando el por qué atender la necesidad precisamente del tema de la familia. En este tiempo vamos a abarcar en bloques. En primer lugar, vamos a ver este tema que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Precisamente como responsables de la familia, tanto nosotros como varones y ustedes como ayuda idónea. Pero también en el segundo bloque vamos a ver nuestra responsabilidad ahora desde otro ángulo, el que podamos nosotros saber qué nos corresponde hacer como padres, pero también en este caso como madres, ustedes que son mujeres, ¿verdad? Y al final vamos a conocer cuál es el rol precisamente que tienen nuestros hijos. Desconocemos muchas veces estos aspectos y se provocan en ocasiones, pues, diferentes situaciones, ¿verdad? Que pudiéramos entonces nosotros incluso, pues, evitarlas para que no sucedan este tipo de situaciones. Vamos a anotar en este tiempo como introducción, ¿verdad? ¿Por qué es necesario acudir a la consejería cristocéntrica? Vamos a hablar con respecto a la familia, pero ¿por qué es importante acudir a la consejería cristocéntrica? Bien, el propósito es que nosotros podamos crecer genuinamente como hijos de Dios para poder mantenernos o basarnos en la gracia que el Señor nos ha dado, pero centrarnos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque realmente lo necesitamos. Absolutamente necesitamos conocer más al Señor, más a nuestro Dios, para que sea Él trabajando en cada necesidad que se presenta. Y entonces, por eso es importante que nosotros basemos la consejería bíblica como prioritaria en nuestras vidas para atender estas situaciones. Porque como nosotros sabemos, hay muchas necesidades allá afuera, pero también hay muchas respuestas que el mundo ofrece. Y no siempre las respuestas del mundo son entonces las más convenientes. Por eso es necesario acudir a la consejería bíblica para que sea ella la que nos alimente, la que nos comience a forjar, la que nos muestre un nuevo camino y así poder estar preparados para entonces nosotros seguir adelante. ¿Sabían que el Señor está interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente? Él está deseoso, Él busca que nosotros estemos dispuestos a crecer más y más en el conocimiento de la verdad. Antes de pensar en números, antes de pensar en congregantes, Él quiere calidad para nosotros como discípulos. Él espera que tú y yo podamos estar creciendo en el rol que nos corresponde. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a crecer si precisamente no buscamos el consejo, la guía de nuestro Dios? Los creyentes deberíamos de estar apasionados con su palabra, sí, eso es una realidad. Deberíamos de estar apasionados con Dios mismo y es lo que nos debería llevar a nosotros a tenerlo en primer lugar, ante todas las cosas. Miren, acompáñenme ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1, y vamos a ver por qué es importante que nuestros cimientos estén fundamentados, ¿verdad?, en la consejería bíblica y precisamente cristocéntrica. Necesitamos a Cristo como la base de nuestra fe, necesitamos a Cristo como el modelo de vida, Él es la fuente que puede mostrarnos, ¿verdad? Eh, en este caso, cada respuesta a cada necesidad. Estamos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Quién me apoya a leer, por favor? ¿Quién dice yo? Yo. Es mi esposa. Yo. Bueno, 4:1. al 3, sí, por favor. Ok, Gracias. dice. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique. Efesios. 4:1, hermana. Efesios. Ah, no, está en Filipenses. Efesios. Mi Efesios. esposa la tiene entonces. Muy bien. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, eh, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. El apóstol Pablo quiere que consideremos estos cimientos que son fundamentales.
que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Pero yo te pregunto, ¿realmente nosotros estamos fundamentando nuestra vida en Cristo a través de su palabra o a través de los cimientos que nos muestra el mundo, no? Si nosotros volteamos a ver allá afuera, la maldad está progresando de una manera agresiva. Es tanta la maldad, ha evolucionado y precisamente muchas veces nos dejamos llevar por filosofías, influencias, tradiciones, costumbres, enseñanzas que notamos incluso nuestros padres, los amigos, vecinos, familiares, pero no precisamente son las mejores enseñanzas que nosotros podemos tomar. Se supone que nosotros como hijos de Dios debemos de tomar en primer lugar esa responsabilidad, el caminar bajo la vocación que fuimos llamados. Y esto tiene una conexión bien interesante porque tiene que ver con un estilo de vida. Él lo describe, ¿no? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, con paciencia, manejándonos bajo el amor, porque dice que es el vínculo de la paz. Entonces, si nosotros no cumplimos estas características o no las hacemos parte de nuestra vida, definitivamente van a existir fricciones. Se supone que conforme nosotros vamos creciendo en el Señor, y si hay algún tema con relación a eso, a trabajarlo en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a ceder. Y definitivamente es una lucha en ocasiones, ¿no? Pero por eso, la palabra de Dios debe de apasionarnos. Dios mismo nos debe de apasionar. Debemos de estar dispuestos a buscarlo y colocarlo en primer lugar para que entonces cosas buenas comiencen a suceder en nuestra vida. A veces nosotros tenemos ciertas dificultades precisamente porque no consideramos estos aspectos, ¿no? Si nos falta humildad, si necesitamos mansedumbre, si no hemos aprendido a soportarnos. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú, perdón, con tu esposo o con tu esposa. Tú te has de responder ahorita en este momento, más o menos cuántos años. Y pregúntate cómo ha sido tu relación, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestra relación con nuestra esposa o con tu esposo? Y aquí se muestra, muchas veces dentro del hogar, precisamente Dios busca forjar esa relación y es ahí donde nosotros tenemos que ser humildes y mansos. Cada situación áspera que Él provoca o que Él permite, perdón, cada situación la dificultad, hablando de la economía, alguna enfermedad, todo esto lo permite Dios con ese propósito de que tú y yo estemos dispuestos a realmente revisar nuestro corazón, checar si en realidad yo estoy viviendo conforme a Él o si no es así. Porque entonces, ¿qué sucedería, no? Al no reconocer estas necesidades en mí, nos estaríamos afectando a nosotros mismos. Podríamos incluso reconocerlas también, pero no desear cambiar. Y entonces, bueno, uno de los fundamentos importantes o cimientos importantes que nosotros debemos de considerar es que nosotros debemos de andar como es digno de la vocación para la cual fuimos llamados, y particularmente dentro de la familia. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros debemos de dejar un legado, es donde nosotros debemos de estar trabajando para que las cosas comiencen a funcionar y termine siendo mejor. Hay también otro cimiento muy fuerte, está ahí en Efesios capítulo 4 igual, versículo 15 por favor, el 15 y el 16. Este cimiento también tiene que ver con lo que nos demanda el Señor Jesucristo, ¿verdad? Alguien que me apoye a leer también, por favor. El 15 y el 16. Sin pena, no pasa nada. Yo, Amén. va. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación, para edificarse en amor. Amén. Otro cimiento muy fuerte que nos muestra, gracias, que nos muestra el Señor es precisamente que nosotros debemos estar dispuestos a crecer en Cristo. Si nosotros no nos nutrimos de esta fuente de vida, ¿cómo nosotros podemos trabajar precisamente las necesidades que se presentan?
Él eh, quiere procurar eso, quiere atender que es necesario que todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestro hogar, así como las decisiones que tomemos, sean basadas en lo que hemos conocido precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro fundamento y es el tercero, otro cimiento fuerte, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:18. Yo lo voy a leer. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, las escrituras, mis hermanos, las escrituras son fieles, son dignas de respetar, de valorar, porque precisamente es el consejo de Dios para nosotros, lo que necesitamos para cada área de nuestra vida. Y por ejemplo, si nosotros escuchamos estas palabras, no solamente Pablo estaba en ese mismo sentir, sino también el apóstol Pedro, ¿no? Él dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tan importante que nosotros, en este caso, podamos estar creciendo en su palabra y en su verdad, porque de lo contrario, si nosotros no ponemos este fundamento, si nosotros no establecemos esta consejería en nuestra vida, podemos estar nuevamente tropezando, ¿no? Con lo que hemos aprendido del mundo. Debemos de reconocer que el mundo está cambiando mucho, mis hermanos. El mundo está tan agresivo, el mundo está tomando a la iglesia, el mundo la está jalando hacia allá, cuando se supone que debería de ser lo contrario. ¿Y cómo fortalecemos a nuestra familia? ¿Cómo nosotros ponemos bases sólidas para que ellos no sean, en este caso, arrastrados? Pues precisamente así, creciendo en la gracia del Señor, creciendo en Cristo, creciendo en su palabra. Necesitamos estar creciendo en la palabra del Señor, porque Él es el único. Nada del mundo puede mejorar nuestra situación, nada del mundo puede atender nuestra necesidad. Nosotros hemos construido un siglo que está lleno de muchas prácticas, costumbres, tradiciones, y es aquí donde debemos de reconocer, a ver, ¿qué es lo que yo he hecho? Si nosotros hacemos una pequeña pausa en nuestra vida y meditamos hacia atrás, o sea, ¿cómo he conducido mi vida? ¿Bajo qué principios? Nos damos cuenta, si meditamos en lo que hemos hecho antes de estar en Cristo, cómo muchas veces puede ser hasta vergonzoso, ¿no? Porque precisamente va en contra de la voluntad del Señor. Y entonces esto es lo que tenemos que revisar, estar dispuestos a reconocer qué es lo que yo he venido haciendo mal y qué es necesario cambiar. Si hay costumbres, si hay prácticas, si hay filosofías que yo adopté que no van acorde a la voluntad de Dios y que no agradan al Padre dentro de mi familia, entonces es necesario cambiarlas. Si decimos que la consejería bíblica se basa en la gracia y se centra en el Evangelio, eso definitivamente cambia las cosas, ¿no? ¿Saben? La consejería no ofrece un sistema ni un programa. Esto es bien interesante, mis hermanos. Lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, que es precisamente temas en relación a la familia, basándonos en las Sagradas Escrituras como nuestro consejo mayor o supremo. Pero esto no se centra en un sistema o en un programa. Y eso nos debe de quedar presentes, hermanos. Se centra o se debería de centrar o proclamar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque otra vez Él es la fuente de nuestra vida. Él es lo que necesitamos en nosotros. No es más un programa, no es más un sistema, no. Esto nos debe de llevar a reconocer a Cristo como la base de todo lo que somos y asimismo proclamarlo, ¿verdad? Entonces, tampoco esto no se trata del consejero, este tiempo no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de poder escuchar al consejero divino. Y esto es algo que vamos a comenzar a aprender. Cada tema que vamos a notar con relación a la familia, hablando de, como veíamos, el rol de nosotros como varones, el rol de ustedes como mujeres, así el rol de padres, el rol de nuestros hijos, precisamente va a buscar esto, darle la gloria y honra a Dios, porque lo necesitamos. Si se centra en el hombre, entonces no cumple el objetivo que meramente necesitamos. ¿Por qué la consejería bíblica? ¿Por qué no algo más? Nos hemos preguntado eso. ¿Por qué la consejería bíblica? La consejería bíblica, ¿saben?
es robusta en relación y en teología. ¿Y a qué nos referimos con esto? La consejería bíblica tiene todo lo que yo necesito. En ella puedo encontrar esencia, en ella yo puedo encontrar identidad. Y precisamente es teológica porque proviene del Padre. Es el consejo divino que yo necesito para mi vida, para mí como padre, para mí como esposo, pero también para ti como esposa, como hija de Dios. Ahí encontramos lo que necesitamos. Por eso, a posar, ¿no? Ella es un faro de luz para todos nosotros. Por eso, el que ella nos apasione, el que ella nos llene de todo nuestro corazón. Miren, conocemos otro punto también porque la consejería bíblica es porque a través de ella vamos a conocer a Dios y no solamente eso, vamos a tratar de ver cómo conocer más a Dios. Sí, la consejería bíblica me habla de Dios, pero también me va a enseñar a cómo yo tener una relación con Dios. Porque yo tengo en mi mente que Dios está presente, ¿no? Yo tengo en mi mente que Dios está ahí y que se hace visible en las necesidades que se van presentando al día a día, pero nos olvidamos muchas veces de que nosotros debemos de tener también una relación con Dios, una relación, y esto es lo que vamos a estar notando. Algo bien interesante que quiero mencionarles es que esto de trabajar como pareja en el matrimonio requiere esfuerzo, hermanos. Y esto no se trata de que él o ella tome la decisión en primer lugar, ¿sabes? Esto es un trabajo en conjunto. Se trata de hacer un frente unido, los dos juntos, de decir, vamos a ir y no nos vamos no vamos a desmayar, no vamos a renunciar. Esto tiene que ver con que yo me comprometo a estar orando por ella, ¿no? Por mi esposa. Y que tú te comprometes a estar orando por tu esposo antes de cualquier juicio, de cualquier crítica, de cualquier condenación, porque precisamente lo que buscamos es edificarnos, que sea la palabra de Dios y este tiempo el que nos ayude a crecer más en el Señor. Entonces, conoceremos un poquito más a Dios, pero también nos ayudará a conocer quién es Dios y cómo tener una relación más estable. Bien, ¿por qué la consejería bíblica? Bueno, en las Escrituras encontramos respuestas, la cual es la fuente de la verdad para la vida. La palabra de Dios es vasta en sabiduría, en conocimiento. Tenemos la palabra profética más segura. Ella es lo que necesitamos para cada necesidad. Yo a veces noto las familias, ¿no? Precisamente las que no son del mundo, y yo medito en ello. Si la palabra de Dios estuviera en sus corazones, creo que se evitarían tantos problemas, dejarían de acarrearse todos estos males. Y entonces nosotros que conocemos qué es qué es la palabra de Dios, ¿por qué no atenderla, no? ¿Por qué no, verdad, considerarla como esta fuente de vida, como esta fuente que nutre, esta fuente que puede saciar nuestra alma? Ahí vamos a basarnos, de ella vamos a tomar todo lo necesario para poder atender cada tema. Bien, también conoceremos quiénes somos y cómo y también conoceremos cómo entender a las personas bíblicamente. Esto, por eso la consejería bíblica, ¿no? Porque nos ayudará a conocernos, a conocer quién soy yo, a ver otro ángulo de mi vida con respecto a la voluntad de Dios para mí como esposo o como padre. A veces igual son enseñanzas que hemos arrastrado, las cuales no son las mejores, pero esto me ayudará a conocer quién soy yo y a entender a las personas bíblicamente. ¿Sabes? Si no entiendo y no reconozco mi condición, ¿cómo puedo entender a mi cónyuge o a mi prójimo? Es imposible. Y entonces estos temas nos van a ayudar a eso, a poder entender las necesidades que se presentan con respecto a esto. Porque si se dan cuenta en ocasiones, ¿no? Dentro del matrimonio, si surge alguna dificultad, alguna aflicción, ¿cómo actuamos? No, muchas veces actuamos más en la carne de gritar, insultar, ofender, agredir, menospreciar, en orgullo, ¿no? Y entonces debo de reconocer estos aspectos, conocerme a mí mismo y dejar de enjuiciar, de conocer quién es él, en qué situación se encuentra, ¿no? Este es otro punto igual. O sea, ¿por qué la consejería bíblica? Porque ella nos va a ayudar a entender qué salió mal, por qué estamos en este mundo, ¿por qué estamos más bien en este mundo, en esta situación caída? ¿Por qué? Conoceremos qué fue lo que salió mal, por qué existe el sufrimiento y el pecado. Si nosotros
no lo hemos considerado realmente. Hay algo que sucedió en el pasado que nos afecta, que está ahí presente y que no nos deja avanzar. Entonces, es importante que notemos todos estos puntos, van a ir surgiendo conforme vayan presentándose los temas y ahí van a estar presentes. Y al final, bueno, pues ¿cuál es la condición de la naturaleza humana? Esto nos va a ayudar a entender parte de nuestro rol, ahí parte de lo que nos corresponde a nosotros dentro de nuestro hogar. Entonces, pues la consejería bíblica de verdad ofrece mucho, es importante, es vasta, nos ayuda a atender muchas necesidades. Hasta este punto, ¿qué podemos decir? ¿Alguien que pueda aportar algo de lo que hemos visto? ¿Quién dice yo? ¿Pregunto al azar? ¿Sí? A ver. Erwin, ¿me escuchas? Hola, amigo. Hola, bro. Hola, pastor. Perdón. Eh, pues es súper interesante lo que comentas, ¿no? Que en la Biblia encontramos el mayor consejo y podemos ver, pues, o sea, si tenemos nuestra mente llena de la palabra del Señor, definitivamente nos evitaríamos muchas situaciones, muchos problemas. Y yo creo que esa es la parte, ¿no? Que nos cuesta, yo creo que llenarnos de la palabra del Señor. Um, y a la hora de la hora, tal vez cuando lleguen las situaciones en la familia, en el matrimonio, aún así nos cuesta trabajo, ¿no? Cuánto más si no estamos conscientes de la necesidad que tenemos de llenar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente de la palabra del Señor. Muy bien, gracias, amigo. Gracias. Sí, definitivamente es muy importante nutrirnos y creo que ese es el mayor de los males, que no hemos considerado que la palabra de Dios sea ese pan de vida, ¿no? Que sea nuestro pan diario para atender lo que necesita ser resuelto en nuestro hogar. Entonces, sí, es un muy buen punto. ¿Quién más? A ver, eh, ¿alguien más? ¿Otro? ¿Elijo a alguien? Bueno, hermano Ramón, ya lo vi un poco convencido. No pasa Ya, nada, anim- tú sí ya animando a mi esposa. No, pues sí, sí se me hace muy interesante, la consejería, más que nada lo que habla de cristocéntrica, que todo va relacionado con el conocimiento de las escrituras, ¿no? Centrado en Cristo. Creo que eso nos va a llevar a tener un crecimiento espiritual y pues también tener una comunión plena, ahora sí, con Dios. Me llamó la atención mucho lo que dijo de andar como es digno. Ese, se me hace un tema muy importante para nosotros, pues, como matrimonio, tener que nuestras vidas sean ejemplos a seguir, no tanto en la iglesia, sino también en el mundo, ¿ah? Que también la gente vea cómo debe de andar un hijo de Dios. bien, gracias, mi hermano. Sí, definitivamente necesitamos acudir a Cristo. Él es nuestro consejero divino, mis hermanos. Solo de Él necesitamos, no nada más. Realmente hemos muchas veces desconsiderado este aspecto de dejar a Cristo y su palabra a través de otras prácticas, ¿no? Pero sí es muy lindo esto de saber que Cristo incluso está dispuesto a atender cada necesidad que se presenta en nuestra vida, precisamente en nuestra familia. Y eso es importante porque no lo deja a un lado, ¿no? Sino hace o reconoce que la familia es de gran valor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, otros objetivos de la consejería bíblica. Chequémoslo. Dice, bueno, otros objetivos es tener un idioma centrado en la persona de Cristo. Y esto es algo que nosotros no debemos de calificar como religiosidad,
Cuando nosotros vamos a Cristo y buscamos definitivamente eh, su gracia y el ser más como Él, las cosas cambian, ¿no? Muchas veces no entendemos que el pecado se opone contra la santidad y precisamente el necio dice en su corazón no hay Dios y no quiere reconocer ese estilo de vida o estos cambios. Pero nosotros sí que los entendemos y reconocemos que es necesario vivir bajo la santidad que Dios nos demanda, precisamente por obediencia a Cristo. Entonces debe de ser un compromiso en nuestra vida. La consejería bíblica y este tema de matrimonio nos va a ayudar a que nosotros tengamos un idioma dentro de nuestra familia centrado en la persona de Cristo, que nosotros podamos reconocerle a Él en cada área, ¿no? Porque esto es bien interesante. A veces decimos que amamos a Dios, ¿no? Y que amamos realmente, en este caso a Cristo, pero si nuestra vida lo niega y si nosotros somos los primeros en negarlo dentro de nuestro hogar, ¿cómo se vuelve una verdad, ¿no? Para nuestra esposa o para tu esposo? Esto es algo que necesitamos revisar, el poder sentarnos y decir, ok, realmente yo estoy, en este caso, cambiando mi idioma, en este caso lo estoy centrando en la persona de Cristo. Precisamente se nota, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca y es necesario que nosotros revisemos este aspecto porque si nosotros damos más de lo que está en nuestro corazón y no es Cristo, pues va a ser evidente. Y por eso la intención, ¿no? De que nosotros vayamos a las Escrituras, sea la consejería bíblica quien nos ayude a cambiar nuestra vida y esta necesidad que se presenta ahí dentro de nuestro hogar o en el rol que nos corresponde. También el que nosotros podamos saturarnos de la palabra de Dios. Esto, híjoles, es necesario y vital. El Señor dijo que por falta de conocimiento pereció su pueblo. Por falta de conocimiento perecen los matrimonios. Se destruyen las familias. Porque no hacemos caso muchas veces a lo que el Señor nos manda. Consideramos aspectos, bueno, otros aspectos y los consideramos que son más importantes cuando hay necesidades prioritarias. Es decir, yo necesito ir y atender esta necesidad. Nosotros como cabeza del hogar, ustedes como mujeres, ayudas idóneas, como hijas de Dios. También otro aspecto de la consejería bíblica es que nosotros podamos tener un contacto emocional con Dios, ¿no? Realmente una relación estrecha, realmente que nos volvamos apasionados, sí, a su palabra, sí, en este caso a la oración, pero que sea un tiempo donde podamos saciarnos de su presencia, decir, yo te estoy conociendo, Dios. Y es tan lindo llenarse de Dios porque cuando Dios está en el corazón del hombre, miren, tantas situaciones que pudieran existir dentro de nuestro alrededor, ahí presentes en el hogar. El Señor nos da la paciencia, la sabiduría, la tolerancia, el respeto, el amor, nos hace humildes y realmente puede ser una situación manejable. Pero si nosotros no estamos saturados de la presencia del Señor y no tenemos una relación diaria con Él, miren, llegan estos momentos, ¿no? Estos tiempos de dificultad, en vez de ser pacientes, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Impacientes en vez de ser, en este caso, amables, vamos a ser groseros y va a haber impulsos de nuestra carne que se van a avivar en ese momento. Entonces, si nosotros hemos conocido del Señor y sabemos cuál es nuestra responsabilidad, por eso es importante manejar este aspecto, reconocer quién es Él y estar dispuesto a cambiarlo en nuestra vida para que puedan funcionar las cosas aún mejor. Ahora, también podemos notar que la consejería bíblica es para poder ayudar, en este caso, a las personas, ¿no? A que puedan buscar a Dios apasionadamente. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Cristo. Que su gozo, en este caso, no decaiga, sino que pueda estar dispuesto incluso en las dificultades a amar a su cónyuge, a su prójimo. Y esto pues es algo que necesitamos. Si nosotros no vamos al consejo, a la palabra, vienen las aflicciones, vienen las dificultades, y en vez de sentirnos con esperanza, con gozo, con ese gozo, ¿no? De tratar de seguir adelante, va a surgir lo contrario. Pueden ser de mucha bendición, puede ser de verdad algo muy nutritivo para nosotros como creyentes el ir al consejo de Dios, pero también lo contrario, no. Si nosotros no lo atendemos, podemos provocar dentro de nuestro matrimonio que las relaciones se comiencen a destruir.
Quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 14. Perdón, del 14 al 18. 4, 14 al 18. Igual, alguien si me puede apoyar a leer. Hermano Francisco, ¿está ahí? Hermano Frank. A ver, alguien de los que no ha participado. Hermana Elsie. Así aparece. ¿Qué cita bíblica es, pastor? Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, hermana. El apóstol Pablo igual hablando, nosotros estas citas bíblicas las hemos notado mucho en este aspecto escatológico, ¿verdad? Y hemos descuidado precisamente otros aspectos que son importantes. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el Señor Jesús, en primer lugar, nos enseña que está vivo. Sí, Jesús murió, pero resucitó. Y Él está vivo. Realmente hemos hecho esta situación, ¿no? Un poquito a un lado, ¿no? De reconocer. ¿Por qué? Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad con un Dios vivo. Por eso necesitamos, en este caso, atender este aspecto y partir de la verdad. O sea, tenemos un Dios vivo, un Dios que sabe cómo está nuestra situación, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra familia, cómo están nuestros hijos, cómo está nuestra relación con Él. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios que vive. Entonces, esta verdad nos debería de llevar a nosotros a poder motivarnos, ¿no? De decir, yo me voy a encontrar un día cara a cara con mi Dios. Yo le voy a ver y qué cuentas le voy a entregar. Tengo una responsabilidad, en primer lugar, antes que con la iglesia, con mi esposa, con mis hijos, delante de Él. Porque de lo primero que me va a llamar a pedir cuentas, precisamente va a ser de ellos. Después, bueno, igual otro punto que nos puede ayudar a partir de la verdad es que el Señor Jesucristo volverá y precisamente en ese momento nosotros entregaremos esas cuentas, ¿no? El Señor Jesucristo volverá, Él llegará un día, no sabemos cuánto, creemos que es muy cerca, pero Él volverá, mis hermanos. Y entonces me debería de llevar a partir otra vez nuevamente de esta verdad. Sí, Él está vivo y va a volver. Él es, en este caso, nuestro Señor, a quien le vamos a entregar cuentas. ¿Qué es lo que estoy haciendo dentro de mi hogar, con mi familia? Y entonces esto me debe de motivar, mis hermanos, antes que asustar, me debe de motivar a voltear a ver esta verdad. Y lo lindo, ¿no? Con el propósito de que estaremos siempre con Él. Puedes imaginar que eh, tendremos por la eternidad ese tiempo juntos, hermanos. Vamos a poder convivir. Y te hago esta pregunta. O sea, ¿cómo tú te sentirías, no? Hasta este punto. Si tú ya estuvieras ahorita en la presencia del Señor y de aquí en adelante partiera tu eternidad, ¿cómo te sentirías delante de Él? ¿Dichoso, o sea, gozoso con todo lo que hiciste dentro de tu hogar y con tu familia? ¿O con esa vergüenza, no? Esa zozobra de decir, pude haber hecho algo mejor, me pude haber esforzado un poquito más? ¿Y sabe por qué lo que me gustaría?
Comer una cenaduría bien, de pozole, tacos, enchiladas, sopes, luego tostadas de ¿Pero cuerito, alguien pata. lo puede silenciar? Creo que no se ha dado cuenta que está... Bien. Entonces, estábamos hablando de que nosotros nos encontraremos, ¿no? Precisamente con el Padre para siempre. Y bueno, pues que no quede esa zozobra de decir, no invertí en aquello que debía de haber invertido. O sea, que no quede, tenemos que esforzarnos porque todavía hay tiempo, nunca es tarde, ¿sale? A fin, todas estas promesas que nos hace de que el Señor Jesús está vivo, de que Él volverá, de que estaremos con Él para siempre, es con a fin de que no nos entristezcamos, hermanos. Hay una esperanza para nosotros, a fin de que nos animemos los unos a los otros. Por eso este tiempo. Y otra traducción también sería que nos consolemos los unos a los otros. O sea, lo que Dios busca es que nosotros trabajemos en un momento familiar para que pueda ser mejor, ¿no? Ser mejor cada necesidad y cada situación. Sí, yo necesito de alguien. Yo no puedo muchas veces solo, ¿no? Hay aspectos en nuestra vida que nosotros no podemos notar. Los llamamos puntos ciegos. A veces nosotros vamos caminando, pero no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo mal. Y sabes, la consejería bíblica precisamente lo que busca hacer es que nosotros notemos qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos hacer o dejar de hacer para que dejemos ese mal camino. Hay detalles que se necesitan corregir, hay situaciones que necesitamos moldear, pero parte precisamente de acercarnos a la palabra del Señor, de que sea su consejo, esta palabra viva, la que nos guíe, la que nos aliente, la que nos dé instrucción. La consejería bíblica no es nada, perdón, si no se centra en Dios. Yo te puedo hablar, mira, de muchas filosofías, te pudiera hablar de muchos consejos que aprendí de mis padres, por ejemplo, de muchas tradiciones, pero probablemente van a ser infructíferas. Por eso es necesario que nosotros vayamos a la palabra viva, a esta palabra que en este caso puede transformar el corazón del hombre, que puede moldear los matrimonios, que puede moldear el corazón de los esposos y de las esposas. Por ejemplo, Romanos 15:4 dice algo similar. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que tengamos esperanza. Todas las enseñanzas que se escribieron o que están redactadas en las Escrituras, ¿saben para quiénes son? Para ti y para mí. Hay esperanza, hay esperanza. Nosotros podemos notarla realmente. eh, Es el único, Dios es el único que puede ayudarnos en cada situación. No hay nada más ni nadie más. Él es el único. Él puede ayudarnos a resarcir todo lo que hemos hecho mal. Él puede sanar el corazón de aquel o aquella a la que tú has afectado, ¿no? Dios puede comenzar a trabajar en el corazón si nosotros dejamos moldearnos. Incluso si como padres nos hemos equivocado con nuestros hijos, también Él es quien nos va a dar la sabiduría y el consejo necesario para poder darles una sabia instrucción. Ayúdenme a considerar otras citas. Están ahí en Salmos 19, versículos 7 y 8. ¿Quién me ayuda a leerla? Salmos 19, 7 y 8. ¿Quién dice yo? Salmos 19, 7 y 8. A ver, Amén. 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Amén. Podemos notarlo otra vez. La consejería bíblica no es nada si no se centra en Dios. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de nuestro Dios es esa enseñanza que da vida. No solamente eso, sino que
hace sabio al sencillo, hace sabio a aquel que desea buscarle de todo su corazón y, como resultado, alegra el corazón. Yo no sé quién de aquí en algún momento de su relación matrimonial o como padres eh, tuvo una situación difícil, ¿no? Una situación donde realmente hubo dolor y afectación. Yo no sé si alguien aquí, pero por ejemplo yo sí, ¿no? Y puedo reconocer que Cristo restauró mi matrimonio. Puedo reconocer que las Sagradas Escrituras y este consejo divino fue lo que nos dio otra manera de ver, en este caso, el matrimonio, nuestra relación, las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos. Esta relación que se generó con el Señor también nos ayudó a que de verdad podamos disfrutar esta vida en Cristo y pueda nuestro corazón alegrarse. Ciertamente los preceptos de Jehová son puros y ellos alumbran nuestros ojos. Mis hermanos, por eso es necesario o necesaria la consejería bíblica 100% cristocéntrica, basada en las Escrituras, para que sea ella la que moldee nuestro corazón. Si nosotros no nos dejamos guiar por la palabra de Dios y no decidimos buscarle de todo nuestro corazón, miren, nuestra vida probablemente va a seguir igual. ¿Qué quiere Dios? Frutos de obediencia, frutos de ti como esposo, de ti como padre, también de ti como esposa y como madre que eres. Entonces, igual, yo les invito, hermanos, que consideremos estos aspectos. Eh, ¿Hay algún comentario, algo que aportar, algo que nos pudiera ayudar en este tiempo antes de poder continuar? O si hay algo que se les ha hecho interesante o alguna duda, sería bueno como comentarla. ¿Quién dice yo? Amén, mi brother. ¿Sí nos escuchamos? Amén, sí. Mira, por fin, este micrófono. Muy bien. Algo que a mí se me hizo muy interesante es cómo a través de la consejería bíblica nos va a poder enseñar a verdaderamente tener esa relación con Dios. Eh, de pronto tenemos una idea, ¿no? De que la relación que yo llevo con Dios es buena, de que al momento de estar orando o de tener, pues ahora sí que este tiempo con el Señor es correcto y es perfecto. Pero ahora puedo entender que lo que verdaderamente me va a hacer acercarme más al Señor es esto, ¿no? Es esta consejería bíblica y pues basada más que nada pues ahora sí que que esté basada en esta situación como cristocénica, ¿no? Como lo mencionaste. Es algo que a mí más que nada me llamó la atención, el poder aprender esta nueva forma, ¿no? Incluso de leer y escuchar la palabra de Dios. Sí, mi hermano, muchas gracias. Entonces, qué importante de verdad es que atendamos esta necesidad, precisamente todo. ¿Volvió a alzar la mano, hermano? ¿No? ¿Ya? Ah, sí, Hermano Frank. pastor. Ah, ok, adelante. Lo que yo quería decir era lo siguiente, pues que sí, sabemos que la palabra de Dios, pues es el instructivo del ser humano, ¿verdad? Y nada más que esto es muy, muy provechoso porque a pesar de que sabemos, pues no tenemos como que en claro a dónde ir cuando necesitamos ese consejo. Que yo digo, yo sé que hay un consejo para el hijo, pero ¿en cuál libro, en cuál versículo? ¿Sí me entiende? Así pues poder ir al lugar específico para dar como ese consejo. Entonces, pues es muy, muy interesante todo lo que usted nos está explicando,
porque yo sé que en cada consejo que uno debe de dar, siempre tiene que ser pues bajo la luz de la palabra y el aprovechar y saber en dónde se encuentra cada versículo para poder dar un consejo está muy bien, o recurrir pues simplemente a este estudio que nos va a edificar mucho, pastor, gracias. Gracias a Dios, hermana. Pues qué bueno notar esto, hermanos. Realmente es necesario porque lo necesitamos. Recuerden que la palabra de Dios es como esta lumbrera, ¿verdad? Que alumbra un lugar oscuro. Realmente nosotros estamos cegados por el pecado, mis hermanos. Estamos cegados en muchos aspectos de nuestra vida. No hemos aprendido a conocer nuestro corazón y nuestro pecado, pero va a ser la palabra de Dios la que nos va a ayudar a trabajar en estas áreas que necesitan ser moldeadas. Precisamente nosotros o nuestra responsabilidad que tenemos como padres, también como esposos y también para nuestra esposa, ¿no? Y también en su rol de madre. Entonces, mis hermanos, yo quiero seguirles animando a que ustedes consideren que la palabra de Dios es lo que nos va a dar la garantía, ¿no? De poder seguir en bajo este rumbo o este camino correcto. Muchos hombres ya invirtieron en este aspecto de poder trabajar en consejos bíblicos. Ya hay todo un camino, ¿verdad? Pero es importante que nos apeguemos a él, que nosotros lo sigamos y que creamos que la palabra de Dios es suficiente para trabajar en mi necesidad, en la área que yo necesito moldear. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nutrirnos de ella. Ella nos va a ayudar. El Señor, por medio de su gracia, sentados en el Evangelio, nos va a dar lo que necesitemos para moldear nuestro corazón, para moldear nuestra vida. Si es necesario moldear la situación matrimonial, conyugal, también el Señor lo hará. Él va a trabajar y está dispuesto. Y no solamente eso, ¿no? También nuestros hijos pueden ser beneficiados, pero sí es necesario que de nuestro corazón parta esa iniciativa de decir, yo quiero tener un encuentro personal con Dios, yo quiero seguirle, porque miren, vuelvo a preguntar, yo no sé cuánto tiempo tengas de casado, ¿no? Y no sé cómo sea precisamente tu relación con tu esposo o con tu esposa. Probablemente ya mejoraron ciertos aspectos, probablemente otros no, pero ¿cuántos años quieres seguir sin cambiar aquello que puede ser moldeado en tu vida? ¿No? La palabra de Dios tiene precisamente el poder y Dios desea de que esos cambios sucedan, pero entonces necesitamos darnos ese tiempo y estar dispuestos a seguir comprometidos en este aspecto, de que sea algo personal entre tú y Dios, porque de lo contrario, ¿cómo puede funcionar esto? Y entonces, pues yo te animo que en este tiempo o este tiempo que vamos a tener de aquí hasta aproximadamente el 12 de diciembre, pues cambie esto, ¿no? Que realmente nosotros tengamos ese tiempo. Yo les animo, va a ser un tiempo de dedicación. Como les digo, vamos a dividirlo en 3 bloques. Ahorita vamos a hablar del matrimonio, después nuestro rol como padres y después el rol de nuestros hijos. Va a ser un tiempo muy edificante. Yo les pido, mis hermanos, que si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, no les dé ninguna pena, ningún tipo de pena, ¿no? Lo contrario, ¿no? Que este tiempo sea para edificarnos. E incluso cuando ustedes hacen una aportación, pues aprendemos de ella, ¿no? Entonces, que esto sea bueno para todos, que podamos ser edificados. Así que, mis hermanos, pues les animo, les invito a que sigamos en este sentido y que pues no dejemos de participar. Entonces, bueno, para concluir, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Amén, amén, mi brother. El primer bloque es matrimonio, ¿cierto? Sí. Ok, el segundo bloque me lo podrías repetir nuevamente, por favor. Nuestro rol como padres y después el rol de nuestros hijos. Y algo interesante es que, por ejemplo, vamos a tener 3 reuniones en Zoom y a la cuarta va a ser presencial. Para los que están un poquito lejos, no pasa nada, vamos a transmitir igual la enseñanza. ¿Sale? Las reuniones presenciales sería el 17 de octubre, el 14 de noviembre y para concluir, el 12 de diciembre. ¿Sí, amigo Omar?
repito, ¿sale? Reuniones presenciales el 17 de octubre, el 14 de noviembre y el 12 de diciembre. 3 en línea, una presencial. 3 en línea, una presencial. Pero igual les digo, la que sea presencial no pasa nada. Vamos a transmitirla para que no se queden sin ese espacio, ¿sale? ¿Qué les parece, mis hermanos, si terminamos con una oración? Vamos a orar a Dios por las familias. Necesitamos realmente la presencia de Dios en nuestro hogar a través de su palabra, a través de su instrucción, para que sea Dios dándonos el suficiente entendimiento y necesario entendimiento para poder cambiar todo aquello que necesite mejorar. Dios busca eso, mis hermanos. Nos ha dado su palabra, hay esta esperanza. Oremos por, en este caso, nuestros matrimonios, por los matrimonios. Si tienes a alguien con necesidad, bueno, hablando de algún matrimonio o conoces a alguien así, ¿por qué no oras también en este momento por él, no? Podemos invitar a cualquier familia, ¿sale? Si tú conoces una familia que tenga una necesidad y que puedan servirle estos estudios, pásale el link y dile que todos los martes a las 8:30, ¿sale? No pasa nada, va a ser un tiempo de edificación para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si oramos, hermanos? Vamos a orar y le pedimos a Dios que bendiga y que nos ayude y que este tiempo sea de bendición. Oh, amigo, hermano, ¿nos ayudas, por favor, en oración? ¿Me dijiste mi amigo? Sí. Perdón, es que estoy acá con, con los bebés de la casa, en el fondo del ruido de la casa. Pero sí. Dios, te doy tantas gracias por la vida del pastor, gracias por esa preocupación que él tiene hacia nuestras vidas. Yo ruego, mi Señor, que tú sigas hablando por tu palabra, como él decía, como dice tu palabra, que ella es útil para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos, a fin de que todos seamos preparados para toda buena obra en tu nombre y pues particularmente en nuestro matrimonio, en nuestro rol como padres, como en los hijos, en nuestra familia, Señor. Y te damos gracias por ello porque tú en realidad formaste la familia y tú deseas que podamos disfrutar de ese don que tú nos has dado aún sin merecerlo. Te doy tantas gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos que están allá en Guadalajara, a mi esposa y pues a mí también aquí con los hermanos con los que estoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, voy a mandarles un libro, les pido algo, todos los que, alce su mano, todo el que tenga mi número, todo el que tenga mi número, sí, ¿verdad? Todos tienen mi número, ¿no hay nadie que tenga mi número? Alguien que diga, yo no lo tengo. Les voy a mandar un libro, hermanos, y me gustaría que, ya puse mi número ahí en donde está en el chat, ¿sale? Si no lo tienes, puedes, en este caso, ¿cómo se dice? Agregarme y hacerme saber que estás ahí para que yo te pueda mandar un libro. Lo vamos a estar leyendo y trae un cuestionario al final. Me gustaría que por familia, en este caso, por matrimonio, lo pudiéramos estar leyendo y contestando. Va a ser muy bueno y nos va a ayudar a conocer a Dios y así vamos a ir trabajando de la mano las necesidades que se presentan en nuestro hogar, pero también en este aspecto de estar conociendo a Dios, ¿sale? Entonces, les hago llegar el libro y por favor, por ejemplo, para el próximo martes ya debe estar contestado este cuestionario, ¿sale? ¿Sí? Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias. Voy a tratar de ser puntual con el tiempo para que lo respetemos y pues así todos puedan seguir con sus actividades, ¿sale? Sabiendo que pues sigue la escuela y todo esto. Entonces, pues muchas gracias, mis hermanos, gracias por su tiempo, que el Señor me los bendiga y ahí estamos al pendiente. Gracias. Buenas noches, familia. Bendiciones, hermanos. Buenas noches a todos. Que Gracias. descansen.